Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Factor Cine en colaboración con nuestros amigos del canal de YouTube Ciencia Comedy en este viernes 12 de marzo, cuando ya nos queda muy poco para terminar el verano este año y con las malas noticias de que estamos nuevamente en cuarentena, pero Factor Cine y Ciencia Comedy les traerán para ustedes este día un programa especial para que se puedan divertir, para que puedan discutir en sus casas y para que tengamos un momento agradable y bastante relajado con las tres películas que tenemos preparadas para el día de hoy, con un gran tema de fondo. Las tres películas están entrelazadas con bastante cosas en común. Eso lo vamos a ir ya descubriendo a medida que empecemos a comentar estas grandes producciones del séptimo arte. Vamos a presentar a los amigos de Ciencia Comedy. Primero, como es costumbre, tenemos a mi querida amiga Paola Carrasco. ¿Cómo estás, Paola? Hola, Carlos. Hola, amigos de Ciencia Comedy y Factor Cine, obviamente. Muy bien. Un viernes, así que no sé si mi cuerpo lo sabe, pero es un viernes, así que esperemos que salga todo obviamente bien hoy día y que podamos compartir. Eso es importante. Muchas gracias, Paola. Bienvenida al programa del día de hoy. Y también vamos a presentar a mi querido amigo José Luis Carrasco, también de Ciencia Comedy. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, Carlos. Hola, Paola. Muy bien. Contento, como siempre, cada 2 semanas de estar aquí con ustedes y con todos los seguidores y seguidoras de Factor Cine y Ciencia Comedy en las distintas plataformas. Qué rápido pasa el tiempo, 2 semanas ya desde la última vez que nos vimos. Así es, en nuestro cuarto capítulo, ya van 2 meses prácticamente de programa, de esta tremenda colaboración que tenemos con Factor Cine y con Ciencia Comedy. Vamos a entrar de inmediato al tema del día de hoy, que es claramente, y como estaba en nuestras redes sociales, las 3 películas que vamos a comentar el día de hoy, que son El Rey de la Comedia, esta gran película del maestro Martin Scorsese, y con 2 grandes íconos del cine como son Robert De Niro y Jerry Lewis. Una de las películas menores de Scorsese en su filmografía, pero no menos importante. Yo creo que una de las más desconocidas de toda la filmografía de Scorsese, pero aquí vamos a comentarla largo y tendido con los amigos de Ciencia Comedy. Otra de las películas que tenemos para el día de hoy es Tony Manero, una película chilena. Esta es la primera película chilena que tenemos en nuestro ciclo de Factor Cine Ciencia Comedy, estimados amigos. Así que ahí vamos a hablar sobre Pablo Larraín también y su gran protagonista como es Alfredo Castro. Y para finalizar el programa del día de hoy, vamos a comentar una de las grandes sorpresas del año 2019, 2018, 2019, el Joker. Es del 2019, sí, efectivamente, ahí tu lapsus del año, pero el 2019, una película que los mismos productores de Warner Bros. No le tenían mucha, no creían en el éxito que tuvo finalmente, que sobrepasó los más de $1.000 millones en recaudación. Una película dirigida por Todd Phillips, que es un director asociado más a comedias, que al drama que nos presenta esta película, y con un gran y sólido protagonista como es Joaquin Phoenix interpretando a Arthur Fleck. Pero eso lo vamos a comentar a medida que avance el programa. Se están conectando nuestros amigos. Alexis dice: hola, por fin volví. ¿Cómo estás, Alexis? Bueno, todavía tenemos una deuda pendiente aquí con nuestro amigo, que es el libro del primer programa, que fue uno de los ganadores. Así que para que nos pongamos ahí de acuerdo con Alexis, la idea era aprovechar los días que estuvimos en fase 2 y nos volvimos a estar en cuarentena. Pero ahí vamos a ver Lo tenemos guardado sí, y tranquilo, Alexis, por su dueño. Así es. Estamos ya, los amigos que se están conectando, les voy a pedir que puedan compartir esta transmisión en su página de Facebook para que podamos llegar a más personas y volver a tener el mismo éxito que hemos repetido viernes tras viernes, ya que hemos tenido bastantes reproducciones, bastantes visitas al Facebook y también a los canales de Ciencia Comedy. ¿Cómo ha sido eso, José Luis? ¿Cómo ha estado las visitas en el canal de YouTube o en la página de Ciencia Comedy? Bien, interesante. Tanto en Factor Cine como en la web de Ciencia Comedy, por el momento va aumentando la cantidad de visitas, y también la gente me hace comentarios por
sobre todo por WhatsApp, acerca de los temas que tratábamos y les ha parecido bien interesante. Así que esa es la idea, que hoy día podamos seguir en la misma línea y por supuesto que las personas que nos están viendo puedan también opinar. Así es, creo que quedó congelada la imagen de José Luis. Sí, está congelado, ¿Sí? como cachureos. Parece que estás rezando. ¿Ahora? Pero sí, ¿He vuelto? congelado. No has vuelto, solamente Pero se escucha. Se escucha tu audio. ¿Sí? ¿Ahora? No, lamentablemente, no. Quizás si te conectas de nuevo, José Luis, mientras nosotros comenzamos ya con Paola a comentar. Apagas tu cámara y después la primera película, que es ¿Ahora? El Rey de la Comedia. No, creo que tienes problema ahí con tu señal o con tu computador. No nombraré cuál es mi compañía de cable, por si acaso, pero No nos auspices. Voy directamente ya. Aquí, mientras José Luis arregla sus problemas técnicos, tenemos acá los afiches de las películas que vamos a comentar el día de hoy, y como ya se los mencioné al inicio del programa, tenemos El Rey de la Comedia, del gran Martin Scorsese, el gran Tony Manero de Pablo Larraín, y esta gran sorpresa del año 2019 que es El Guasón o Joker, una de las grandes películas de los últimos tiempos. Alexis dice, ¿está pensando cómo pasar el libro? Sí, parece que ese así Oye, ¿todavía no? ¿Nada? congelado mi amigo JL. ¿Te escuchamos? Sí. Ya. Parece que vamos a tener audio solamente de nuestro amigo. Es que no me quiero desconectar porque... No, pues estaba tu imagen, así que igual se escucha tu audio. Ya. Sí, Mi amigo okay. Celso Busto también se acaba de conectar. Yupi nos dice, siempre pendiente del Factor Cine y Ciencia Comedy. Bueno, vamos a comenzar entonces el programa el día de hoy con El Rey de la Comedia, esta película que es una cinta de el año 1983 de humor negro. Ahí José Luis se desconectó, nos dejó solo en este momento. Pero vamos a comentar la lo dupla, que es. La dupla. Sí. Ahí se está conectando de nuevo. Ahí te conectó de nuevo. Ahí Ya, estamos. Volví. Vamos las imágenes. Ahí sí. José Luis, para que podamos. ¿sí? Para que podamos. Voy a compartir la No va a pantalla. tener que conectar desde nuevo, ya que No me demoro nada. tiene el computador la parte técnica de las imágenes, que son las que nos van a acompañar el programa del día de hoy. ¿Ahí sí? Ahí sí, estamos ahora. Ya, ahora sí. Vamos a pasar directamente al Rey de la Comedia, amigo José Luis. Ahí estamos mostrando las fotos de los directores que están detrás de estas tres obras, que es Martin Scorsese, Pablo Larraín y Todd Phillips. Hay un chileno siempre haciendo patria, como siempre. Mi amigo Eduarduino, ¿cómo estás, Eduarduino? También. ¿Cómo está, Eduardo? Lo echábamos de menos, no comentó la semana pasada. Acá tenemos entonces la imagen de Jerry Lewis y Robert De Niro en esta película del año 1983, El Rey de la Comedia. El Rey de la Comedia, que lo comentábamos cuando estábamos preparando este programa, es la base y la inspiración de las otras dos películas que son Tony Manero. Bueno, libremente obviamente hay cierta influencia de esta obra de Scorsese, y en Joker hasta escenas completas que están inspiradas en esta película. Justamente repite papel Robert De Niro en estas dos cintas, como protagonista en El Rey de la Comedia y como secundario en el Joker. Estoy más poniendo oreja, dice Eduarduino. No, aquí la idea es que todos comentemos el programa, y para que no sea un monólogo de nosotros tres nomás, pues tienen que participar acá en... La idea es que todos seamos los reyes de la comedia. Exactamente. Bueno, esta es una película de humor negro. ¿Por qué humor negro? Porque no es este humor liviano, sino que aquí hay una crítica, hay una tremenda crítica sobre todo a los medios, en este caso a los medios norteamericanos. Pero si nosotros extrapolamos la trama, la podríamos perfectamente ubicar en la realidad chilena. Acá hay un personaje como el de Robert De Niro, que interpreta a Rupert Pupkin, un comediante aficionado, desesperado por conseguir una recomendación de su gran ídolo, en este caso el personaje de Jerry Lewis. Jerry Lewis, podríamos decir que es una especie de Don Francisco norteamericano, un tipo que lleva un programa por muchos años, que es
justamente el rey de la comedia, y el personaje de Robert De Niro quiere seguir sus pasos y para eso se obsesiona tanto con el personaje que hasta piensa de que tiene una relación de amistad con este personaje, cosa que solamente pasaba en su imaginación. Amigos, José Luis, Paola, ¿qué podemos decir de El Rey de la Comedia? ¿Qué les pareció esta película cuando tuvieron la oportunidad de verla? ¿Qué podemos analizar desde el punto de vista, primero, cinematográfico o cinéfilo, y luego ya vamos a ir a los distintos ámbitos del conocimiento? Bueno, primero comentarles, agradecerte, Carlos, porque en realidad yo no tenía esta película en mi radar y me pareció muy interesante y de hecho una invitación a nuestros amigos es que puedan efectivamente ver las 3 películas, porque hay muchos tips interesantes en cosas que, como bien plantea Carlos, se repiten un poco en Tony Manero y sin duda después en el Joker. Me parece una película que, si bien no es violenta explícitamente como Tony Manero, realmente presenta una violencia, si se quiere, psicológica en la obsesión que tiene el protagonista y también son las dos caras de la moneda. Por un lado, la obsesión de este tipo que quiere triunfar sin hacer mucho esfuerzo, y por otro lado, Jerry Lewis, que si bien ha triunfado, lo que él expresa en el programa de televisión no tiene nada que ver después con su vida personal, que en realidad su vida personal es bastante triste. Entonces, tenemos una imagen de la película para ir mostrando. Sí. Por ejemplo, ahí en los sueños que tiene este personaje, que en algún momento se transpone en sus sueños con la realidad. Él va imaginando un mundo obsesionado hasta, yo creo que hasta lo burdo, lo absurdo, pero como tú dices, la idea de Martin Scorsese es poder mostrar esta crítica que si bien acá la plantean los medios de comunicación, perfectamente la podríamos llevar a cualquier tipo de empresa o incluso en la manera en cómo estamos abordando la sociedad hoy día. Así es, siempre se muestra en este caso algo que podemos ver no solamente en los medios audiovisuales, sino que, como tú dices, en cualquier trabajo, el personaje del trepador, el personaje que olvida o invierte su escala valórica para poder lograr su objetivo. En este caso, el personaje de Robert De Niro pudo haber mostrado su verdadera naturaleza para poder llegar y lograr su objetivo, y en este caso era transformarse también en un personaje muy, muy famoso, muy conocido. Y nosotros podemos verlo en la realidad de la televisión chilena y sobre todo en los tiempos cuando estuvo de moda esto de la farándula, y lamentablemente se mostró una de las peores caras que ha tenido la televisión chilena. Creo que fue una época de infamia, por decirlo de alguna forma. Creo que el comportamiento de ciertos personajes dejaba bastante que desear, y no creo que sea un muy buen ejemplo el personaje de Robert De Niro. No sé qué opinas tú, Paola. Bueno, si lo extrapolamos un poquito, esta imagen que se ve, ¿cierto?, este personaje que es supuestamente famoso, que era el animador, y este otro que quería, ¿cierto?, acoplarse, entre comillas, un poco a la fama de él. Yo creo que la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer para ser famoso? O sea, ¿hasta dónde puedes llegar, como tú decías, de olvidarte de tus valores, olvidarte a veces de tu familia, olvidarte de tus parámetros de conducta para poder ser famoso? Y lo veíamos también en algo que pasó hace poquito, que dejaron un poco ya de estar de moda, que son los reality show. Cuando te encierras en un lugar, representas un personaje que en sí lo vendes como que eres tú, porque los reality lo que pretende ser, ¿cierto?, es mostrar tipos de personas dentro de esta telerrealidad, que supuestamente demuestra también el tipo de sociedad que existe, pero que están siendo guiados también. Entonces, ¿cuánto es de real y cuánto es de fantasía en ese sistema? Y lo mismo pasa en la vida real. Pues si nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, bueno, ¿cuánto de real somos cada uno y de cuánto de fantasía también vivimos?
de repente uno mismo se crea ciertas imágenes, ciertas historias, ¿ya? Y al final se termina creyendo. O sea, la fantasía supera la realidad, como podemos en ese caso. Bueno, y ahí hay un límite, o sea, tecnología- ¿cuándo me doy cuenta de lo que es real y cuándo me doy cuenta efectivamente que es algo que estoy inventando? Qué buena foto esa. Sí, buenísima. Pero Alex en esa parte dice, el tipo está Jerry Lewis. intentando. Disculpa, José Luis, No, perdón. estaba leyendo ya lo que decían nuestros amigos en el chat. Alexis dice, grande Jerry Lewis, uno creció viendo sus películas en tarde de cine. Sí, vamos a hablar un poco de Jerry Lewis antes de que terminemos el segmento del Rey de la Comedia. Pepito, ¿cómo estás, primo? Un abrazo para ti. He vuelto, nos ha dicho. José Luis, estabas comentando algo, disculpa por la interrupción. No, solamente si, no recuerdo si esta imagen es una de las tantas imágenes que el protagonista está soñando, ¿cierto? Así es. No recuerdo. En el fondo, el personaje de Robert De Niro plantea una fantasía y yo creo que era la única forma de sobrevivir a su propia vida, el tener esta idolatría, y que esa propia idolatría hacia Jerry Lewis, hacia el personaje Jerry Lewis, la traspasaba a su vida cotidiana, como que prácticamente él convivía con su vida y además paralelamente con su ídolo, con quien en realidad quería lograr un acercamiento para poder también ser parte de este mismo mundo. Claro, ahí De hecho, no hay que... perdón. Aparte de eso, de hecho, lo que busca él, como decía Carlos, es en su vida de niño, de joven, fue víctima también de abuso, entonces, digamos, de abuso de la sociedad, digamos, de bullying, de maltrato, por lo tanto, claro, se crea esta como especie de coraza de poder ser famoso, a lo mejor tratando de dar vuelta a esta situación donde de niño fue maltratado. Entonces, cuando eres grande, tienes que dar a demostrar algo distinto, o sea, el cómo te ven las personas desde afuera, el cómo te presentas hacia el exterior, pero bajando, entre comillas, aquí el mismo amor propio que él tiene, o sea, cuánto está dispuesto para poder hacer, ¿cierto?, para poder validarse, o sea, a buscar esta validación como persona en el resto, o sea, no validarte por lo que tú eres, sino que cómo te ven el resto para ser validado. Entonces ahí es donde empieza este conflicto finalmente, porque es cuando da, finalmente está en el Café Concept, podríamos decirlo, cuando da su discurso. Él cuenta al súper trágico, o sea, lo que cuenta es trágico y la gente se ríe. Entonces la gente se ríe de la desgracia del otro. Y él lo cuenta, obviamente. Claramente el stand-up comedy, que es uno de las plataformas, por decirlo de alguna forma, donde se da a conocer algunos de los humoristas, sobre todo los actuales, en general habla bastante de la cotidianidad de estos mismos artistas, de la propia desgracia saca una sonrisa por todo lo mal que le ha pasado. En el fondo esa es como la gracia de este tipo de comediante. Sí, yo creo que ahí, bueno, esta película está ambientada en la década del 80, en donde este sueño americano estaba todavía en boga. Y hay dos cosas que me llamaron la atención. Primero, que al tipo le dicen que lo van a ir a ver, que parta haciendo pequeños café concert en algunos bares, pero el tipo no quiere. Y en segundo lugar, cuando cumple, por no sé cuánto habrá durado su stand-up, 5 minutos, cumple ese sueño, y después plantea una frase que era el leitmotiv de su vida, que dice, preferible ser rey una noche que ser bufón toda la vida. Entonces ese era el eslogan que lo motivaba a hacer casi el ridículo cuando va a la casa de Jerry Lewis y más encima va acompañado de otra persona. O las chicas. Claro, no asumiendo que finalmente lo único que Jerry Lewis quería era deshacerse de él. Exactamente. Estamos haciendo mucho spoiler, ¿no? Bueno, yo creo que la advertencia tenemos que hacerla a los amigos de la casa. En el fondo, cuando comentamos estas películas, claramente vamos a caer en algunos spoilers y bueno, lo siento mucho para los que no han visto estas películas, pero en realidad no hemos elegido películas tan nuevas. Quizás Joker es lo más nuevo que tenemos para conversar hoy, pero de hecho Joker no conozco a nadie que no haya visto esta película, o muy pocas personas, entonces tratamos de tener cuidado bastante en lo que comentamos. Mi padre se acaba de conectar.
un beso y un abrazo para ti, papá, que siempre está con el Factor Cine y en este caso con la colaboración de nuestros amigos de Ciencia Comedy. Vamos a pasar y... No sé, José Luis... Sí, no, pero, entonces como... En el fondo es como este consumismo exacerbado y esta competitividad a prueba de todo, como dice Paola, que de algún modo conecta un poco con lo que vamos a analizar después de Tony Manero. Un segundo. Un poco en este libro que se los dejo solamente a modo de... para que lo tengan ahí en la vitrina, que se llama El ladrillo, que en el fondo es un libro que prepara el ambiente para lo que después vemos en Tony Manero, que es un libro que comenzó un poco antes de se presentó antes del golpe de Estado y después se utilizó en la dictadura militar para cimentar el modelo económico del cual el próximo mes vamos a tener una elección de constituyentes en donde de algún modo este ciclo se acaba, pero lo que vemos en 1982 en la película de El Rey de la Comedia, en Chile comienza a aplicarse un poco con este libro que, como les digo, se sitúa un poco antes de la dictadura militar. Bueno, en este caso las dos películas que acabas de nombrar, que son El Rey de la Comedia y Tony Manero, están ambientadas en los años 80. Curiosamente, bueno, El Rey de la Comedia fue hecha en esa época, pero Tony Manero fue bastantes décadas después. Coincide con dos realidades paralelas, una la norteamericana, que es El Rey de la Comedia, y otra la chilena, en esos momentos que había bastante convulsión en plenos años 80. Mi madre se acaba de conectar también, un beso para ti. No vamos a salir del Rey de la Comedia aún, amigos, solamente vamos a pasar a conversar un poco de sus protagonistas, que igual los amigos están esperando, sobre todo ahí Alexis, que ya había hablado de Jerry Lewis. Primero, por su gran director, Martin Scorsese. ¿Quién no conoce a Martin Scorsese? Martin Scorsese debe ser uno de los más grandes directores en la historia del cine, un tipo que compartió una generación de superdotados en cuanto a la creatividad y en cuanto a la genialidad que tuvo esta generación de los años 70, donde podemos nombrar a George Lucas, a Steven Spielberg, podemos nombrar a Brian De Palma, podemos nombrar al mismo Martin Scorsese, entre los selectos directores, Michael Cimino, por ejemplo, grandes directores del cine, del mundo del cine, del séptimo arte. Y Scorsese debe ser uno de los más adelantados a su época, un tipo que ha logrado traspasar varias décadas, desde los años 70 hasta los tiempos actuales. O sea, si nosotros nombramos los años 70, por dar un ejemplo, Taxi Driver es uno de los grandes clásicos del cine, obviamente los amigos de la casa lo tienen que haber visto, y hasta su última película, que fue estrenada en Netflix, que es El Irlandés, una película llena de estrellas y que muestra que Scorsese sigue siendo y teniendo una mano pero tremenda para dirigir grandes películas. Comentábamos cuando estábamos realizando cuando se estaba gestando el programa del día de hoy, una anécdota que les conté a Paola y a José Luis sobre Scorsese, hablando en una entrevista, indicando que en un minuto se vio imposibilitado, estando con sus nietos, de poder mostrarles su trabajo, su filmografía, porque si nosotros vamos de lleno a todas las películas que ha dirigido Martin Scorsese, nos encontramos con una filmografía muy violenta, con temas claramente para un público más adulto. Entonces él dijo, quiero hacer una película dedicada a mis nietos. Y surgió una de las grandes películas de su filmografía, que es Hugo, o La invención de Hugo Cabret, una de mis películas favoritas de todos los tiempos, una película que es una oda al cine y que narra los inicios justamente del séptimo arte, no solamente con los hermanos Lumière, sino que ellos fueron los que crearon la tecnología del cine, sino que Georges Méliès, que es el creador claramente de lo que es el desarrollo, de lo que es el cine, de lo que es la fantasía, creando grandes piezas del séptimo arte que se pueden recopilar ahí en YouTube y las pueden ver. Ahí también creo tener por acá
Sí, tengo una colección de los cortometrajes de este gran genio del cine. Pero Martin Scorsese ha tenido dos periodos, podríamos decirlo, dos periodos con dos grandes artistas. Primero un periodo con Robert De Niro y un segundo periodo con Leonardo DiCaprio, que tomó a este actor que venía de un gran éxito como Titanic a fines de los años 90, que quería sacudirse un poco ¿cómo decirlo? En general, cuando hay actores muy taquilleros y con películas que son de gusto popular, no tienen muy buena llegada con la crítica. Son actores que les falta un desarrollo más allá del talento que puedan tener, y Scorsese le sacó el jugo realmente a DiCaprio y lo transformó en un actor de carácter. Queridos amigos, ¿qué podemos decir de Martin Scorsese? ¿Qué películas recuerdan de este gran director? ¿Qué películas son sus favoritas de este genio del séptimo arte? Me gusta. ¿Cómo se llama donde trabaja? Donde hay unos. ¿Los infiltrados puede ser o no? ¿Los infiltrados? Los infiltrados con Leonardo DiCaprio y Matt Damon. Sí, y Matt Damon, sí, actúan los tres. Cabo de Miedo, igual es de Scorsese, ¿no? Cabo de Miedo. Cabo de Miedo también con Robert De Niro. Sí. Que es un remake. Sí. Oye, que me fui bien atrás. Es que la Isla Siniestra. La Isla Siniestra. También, La Isla Siniestra con DiCaprio y Mark Ruffalo. Igual tiene De Niro un pequeño papel ahí en esa película. Nuestros amigos del chat nos están escribiendo también. Mi padre se ríe un poco porque le dice: Jerry, el comediante preferido de tu madre. No le gustaba mucho Jerry Lewis. Oye, quiero mandar un saludo a mi tío que nos está viendo desde Temuco. Saludos, Sergio. Un saludo a Sergio, sí, que nos está saludando también. A mi primo Cristian, que también está ahí todos los viernes viendo el Factor Cine. Sergio nos dice: crecí y disfruté mucho con Herir. Fue muy importante el desarrollo de mi vida. Grande Herir, siempre te recordaremos. Un gran abrazo para el evangelista especial para José Luis. Quise decir de los panelistas. Y un saludo para tu tío. Saludos, hermano. Paola, ¿tienes alguna película en especial que le guardes cariño a la filmografía de Martin Scorsese? No sé si cariño, porque, bueno, desconozco cuáles son mis gustos cinéfilos, así que no es mucho de mi gusto. Soy más livianita para las películas, esto es como... No tiene ninguna película coreana, por ejemplo. No tiene ninguna película livianita, entonces como... Sí, no, pero dentro de, por ejemplo, El Lobo de Wall Street, esa me encuentro interesante. Rescatamos ahí tú estás viendo a DiCaprio. Jordan Belfort. Me acuerdo de esta película que no quería hacer, estaba reticente a hacer la película ¿Del Rey de la Comedia? Del Rey de la Comedia, sí. De hecho, el guión no es de todo caso, porque es de otro cineasta, y que le pidió, entre comillas, como amigo de él, hacerla. Él no quería hacerla en realidad, y... Yo tenía Robert De Niro. Robert De Niro tenía el Robert De Niro sí, aceptó hacerlo, pero no estaba muy convencido de esta película. Le fue súper mal. Un gran éxito esta película. Le fue súper mal. Costó 19 millones de dólares y recaudó solamente 2. Pero con los años se ha ido convirtiendo en una película de culto, porque se ha analizado en el contexto que se hizo y la crítica profunda que yo creo que fue eso. A la sociedad. Yo creo que a la gente le chocó un poco en ese tiempo, porque en el fondo era un espejo. Gente que iba al cine estaba viendo un espejo finalmente de ellos mismos, de esta competencia, de este consumismo exacerbado que en ese tiempo existía en Estados Unidos. Bueno, que todavía sigue existiendo, pero que en ese tiempo todavía está en mucho auge. Así es. Me recordaba al presentador, pero igual le pasé, lo comentábamos a Don Francisco, este personaje de nuestra televisión chilena. Claro, la televisión chilena. Ahí con, claro. Harta copia entre los... Lo que sí, no sé si están de acuerdo conmigo, pero yo cuando vi la película ¿Quién quiere ser millonario? Esta película que se estrenó hace un par de años, que
ganó Ujú. hartos premios. Sí. El presentador era claramente Don Francisco, era indio. No sé si se acuerdan. Sí, esa película es muy, muy buena, es muy linda la película. Está interesante eso. Antes de pasar a la próxima película, vamos a hacer una pequeña reseña de los dos actores de El Rey de la Comedia, que es, por supuesto, primero que todo, el gran Jerry Lewis. Jerry Lewis, que debe ser uno de los más grandes comediantes en la historia del cine. Un tipo que hizo una comedia más absurda, más, por decirlo, física, donde era el tipo siempre de buen corazón que le pasaban cosas, y no siempre buenas, era un símil como Cantinflas. Las películas de Cantinflas, no sé si recuerdan, en general siempre tenían un lado bastante triste y los personajes siempre tenían algo que perder. En este caso Jerry Lewis también, en varias de sus películas él era como el ingenuo, el que siempre era como pasado a llevar por el resto, e hizo una dupla pero increíble con Dean Martin, donde no sé si recuerdan este gran cantante del Rat Pack, amigo íntimo de Frank Sinatra, que hicieron un montón de películas juntos y que la mayoría de nosotros cuando niños las disfrutamos, como dijo Alexi, a través de las tardes de cine. En Canal 5 en ese tiempo, ahí eran habituales las películas de Jerry Lewis. Tiene películas magníficas, tiene películas tremendas. Un gran ídolo que murió hace un par de años, lamentablemente. Ya venido a menos, su filmografía en los últimos años no fue lo que era antes, y tuvo una de sus últimas películas, fue una lamentable participación en una de estas cintas que está haciendo por montón Nicolas Cage, y lamentablemente se despidió del cine con algo que no merecía. Él tenía que haberse ido en lo más alto. ¿Qué nos dicen los amigos ahí del chat? Rodrigo Manosalva, te estábamos echando de menos, saludos a todos. Dice, ¿Hugo de Scorsese? Sí, correcto, Hugo es de Martin Scorsese. Celso dice, era genial Jerry Lewis. Me recuerda un poquito actualmente a Jim Carrey, una cosa parecida, no sé, pero sí, obviamente, guardando las proporciones, obviamente, pero... No, sí, Jim Carrey yo creo que está dentro de los grandes del cine también. De hecho, la misma película que comentamos hace un par de semanas, que fue de Truman, si comentamos aquí una película de Jim Carrey, porque está entre los grandes. Exactamente. De hecho, yo creo que Jerry Lewis tenía mucho menos registro actoral que Jim Carrey. Si nosotros nos remontamos a la filmografía de Jerry Lewis, solamente hizo este tipo de comedia y nos atrevió bastante al drama, mientras que Jim Carrey sí ha tomado algunos riesgos como actor. Andy Kaufman es buenísima esa película. Efectivamente, El Mundo de Andy o Man of the Moon, como es su título en inglés. Alexia nos dice, es el creador de la Teletón. Efectivamente, hay un dato tremendo. ¿De qué? Perdón. Es el creador de la Teletón a nivel mundial. Realizó esta primera cruzada benéfica en Estados Unidos. De hecho, hay una anécdota tremenda, ya que él estuvo peleado por muchos años con Dean Martin, y Dean Martin se acerca en uno de estos programas que tuvo y le fue a dar una donación, y ahí de nuevo volvieron a acercar las partes. Y esto fue claramente la inspiración de Don Francisco para traerla a Chile. Así que también tiene este lado benéfico Jerry Lewis. Me acordaste delante de Cantinflas. Yo pensé en hacer al tiro un ciclo de Cantinflas, pero tenemos un millón para conversar. Bueno, Cantinflas es uno de los grandes también del cine, no solamente mexicano, sino del cine mundial. Todos hemos visto películas de Cantinflas, algunas en nuestra vida. Sí, vamos a hablar de Cantinflas en algún programa. Creo que mucha gente en la casa le encanta. Y de hecho son películas que se dan constantemente en televisión. Y Robert De Niro, o sea, no podemos dejar al gran Robert, que en este caso va a compartir dos películas del día de hoy, que es El Rey de la Comedia justamente, y Joker. Pero los quiero escuchar a ustedes también, amigos. ¿Qué podemos decir de Robert De Niro, José Luis? A mí igual me llama la atención eso, que o sea, fue ni más ni menos que Vito Corleone, y termina en la familia de mi novia ahí con una cosa aquí amamantando una guagua. Entonces yo creo que en cierto sentido igual le pasa lo mismo, y se entiende que finalmente él tiene que
O sea, su carrera no es lo que era antes, pero sin duda es un personaje que merece toda mi admiración por las películas que ha hecho y también por las transformaciones que ha tenido en las películas, porque por ejemplo en Cabo de Miedo el tipo es completamente distinto a lo que representa en El Padrino 2 o a lo mismo que hace en El Rey de la Comedia. O sea, no se parece a Robert De Niro en El Rey de la Comedia, es completamente distinto. Tiene el método del Actor Studio, que es una academia tremenda en Estados Unidos de actuación y de cine en general, pero principalmente del método, que a lo que se le llama los del Actor Studio. Entonces, De Niro ha sido un actor que se transforma completamente, vive el personaje, o sea, ha tenido cambios drásticos de físico. Ha pasado por físicos trabajados, como por ejemplo para hacer en Toro Salvaje el boxeador. Taxi Driver. O para pasar a aumentar un montón de peso también para otros papeles. De Niro es un grande. De Niro obviamente en los últimos años no ha tenido la misma filmografía que al inicio de su carrera. No solamente en La familia de mi novia, sino que, por ejemplo, en Dirty Grandpa, que debe ser lo peor que ha hecho en los últimos tiempos, pero aún así se da el lujo de volver con Scorsese en su última película, ¿verdad? En El Irlandés se manda un tremendo papelón, junto al Pacino, junto a Harvey Keitel, junto a Joe Pesci, que son grandes pesos pesados de la actuación, tremendo. Al Capone, nos dice Alexis, en Los Intocables, realmente uno de sus grandes papeles ahí de esta película de Brian De Palma. O sea, De Niro... Y la de Mi estilo falta, pues es pasante de moda, no podemos dejar. Pasante de moda. No, pero... Es pasante de moda, no, pero esa es mucho más decorosa que la de La familia de mi novia, pues. Sí. Presenta un personaje más... Y de hecho hace una muy buena crítica del pasante de moda de las personas mayores que buscan trabajo, o sea, que se quedan sin trabajo, sin oportunidades, y que les da oportunidades de trabajo. Tiene que actualizar a los mayores, ¿no? Claro, es bastante decente dentro de lo último que ha hecho De Niro. Sí. Además la protagonista cumple su sueño del diablo se vista a la moda y tiene su tienda. Para finalizar este review de Robert De Niro, tengo que mencionar una de mis películas favoritas. Yo creo que uno de los grandes papeles que probablemente el resto no lo considera de esa forma, que es Fuego contra Fuego o Hit, una de las grandes películas de Robert De Niro, que lo junta por primera vez en pantalla, porque ya habían actuado juntos en El Padrino 2, pero nunca se toparon en pantalla, porque De Niro hizo de Vito Corleone joven, y su hijo Michael, interpretado por Al Pacino, nunca se juntaron en ninguna escena. Entonces, en Fuego contra Fuego, en Hit, esta película del año 1995 del gran Michael Mann, por primera vez coinciden en la pantalla en una escena conjunta, en una de las grandes... yo creo que este era uno de lo que más esperaban los fanáticos del cine, era encontrar a estos dos, que pueden ser de los más grandes actores en la historia, juntos en una escena donde uno interpreta a un ladrón y el otro a un policía. Esta es una gran película. Si no la han visto, amigos, no sé si la han visto ustedes, Paola, no. Tienen que ver. Gran película, Hit o Fuego contra Fuego. Muy bien, la voy a ver, Carlos. Sí, me parece. Te recomendado de Carlos, pero... No, Carlos, la película que me recomienda, la veo. Sí, es muy buena la película, es muy buena. La Gran Revancha versus Stallone, dice Alexis. Sí, justamente hay una película donde se enfrentan en el ring los dos grandes personajes, el de Toro Salvaje y Rocky Balboa. Sí. ¿Y quién gana? El comentario no salva porque no es para dar. De que se reía José, yo no estoy viendo comentarios, pero debe ser de eso, de Mano Salva, ¿sí? No. Ah, ya. Bueno, vamos a pasar, o quedó algo en el tintero sobre el Rey de la Comedia, amigos. No, por mi parte nada. Paola, ¿quedó algo? No, yo creo que nos quedamos con la pregunta de hasta dónde podemos llegar para poder lograr un objetivo, que es como el eslogan de nuestras películas de hoy día, hasta dónde
estamos Porque dispuestos a hacer para lograr un objetivo. vamos a ir a hablar largo y tendido sobre todo de lo que tú estás planteando. Pero antes de pasar a la siguiente película, vamos a ir a algunas noticias cinéfilas, amigos, y lamentablemente falleció un grande de la actuación chilena, que es Tomás Vidiela. Este actor que falleció a raíz del COVID, esta enfermedad maldita, este virus maldito que todavía nos tiene acá atrapados. Este actor del cine y de la televisión y también de las tablas, lamentablemente creo que en una obra que estaban preparando junto a Cristian Campos, se contagió de este virus y lamentablemente falleció el 10 de marzo, hace 2 días. Este programa está dedicado a la memoria de Tomás Vidiela, uno de los grandes actores del cine, la televisión y del teatro chileno. Una de sus últimas películas, La memoria de mi padre, está disponible en Onda Media para que la puedan disfrutar, esta plataforma chilena completamente gratuita. Muy buena plataforma. Sí, es tremenda plataforma. Hay grandes clásicos y también películas bastante nuevas. Por ejemplo, la filmografía completa de Larraín está ahí en Onda Media ahí para que la puedan disfrutar. Cuando pasemos a las siguientes noticias cinéfilas, casi al final del programa, vamos a hablar de la temporada de premios, porque ya se hizo la ceremonia de los Globos de Oro, los Golden Globes, y también empezaron las nominaciones a lo peor del año. O sea, no solamente se premia en Hollywood a lo mejor, sino que también a lo peor. Los Golden Raspberry o la frambuesa dorada que se le llama al premio a lo peor del año. Eso también lo vamos a comentar más adelante. Si hay algún comentario de nuestros amigos, Al Pacino, De Niro y Val Kilmer, nos dice Cristian, sí, Val Kilmer también actúa en Fuego contra Fuego, en Hit. Sergio nos dice, Edir fue el propulsor de la Teletón. Sí, efectivamente, eso también lo habíamos comentado anteriormente. Vamos a pasar a la segunda película del día de hoy, que es una película chilena. En general no comentamos mucho el cine chileno casi ninguna plataforma. Aquí va a haber la posibilidad de hablar de uno de las mejores películas de Pablo Larraín, que es esta protagonizada por Alfredo Castro, que no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero debe ser de lo mejor de la interpretación chilena. Un tipo que no solamente hace cine en Chile, sino que en distintas otras partes del mundo. También grandes producciones para la televisión, como por ejemplo Narcos, lo han llamado para estar ahí dentro de su protagonista. En este caso hizo el padre de Pablo Escobar. No sé si vieron Narcos, la serie de Netflix. Ahí hace un pequeño papel, pero no menos importante, como el papá del protagonista. Pero antes como yo he hablado bastante el día de hoy, les voy a dejar la palabra, no sé si Paola o José Luis, para que comencemos a hablar de Tony Manero. Amigos. Oye, debo decir que con esta película me costó conciliar el sueño después de haberla visto. Me tendrían que haber dicho que no tenía que verla en una época antes de ir a dormir, porque quedé impactada en realidad con la crudeza de esta película. Es bastante cruda la película. Entonces muestra realidades que son bastante duras de poder entenderlas en realidad. Pero obviamente es interesante. O sea, en mí que me gusta un poco ver el accionar de las personas, cómo se comportan frente a distintas situaciones. Aquí hay mucho de qué hablar. Pero fue una película súper difícil de verla en realidad para mí. No sé si el resto le pasó lo mismo, pero a mí me costó ver esta película. De hecho, dudé en terminar de verla en una de las escenas primeras que marca un poco esta trayectoria de este personaje en su escalada por lograr un objetivo. La acción con la abuelita. Pero me costó. Después de esa escena yo dije, ¿la sigo o no la sigo viendo? Me pasó eso, entonces yo dije, mi deber es verla, si no, no la puedo comentar, no puedo analizar el personaje, por lo tanto ya terminé de verla, pero me costó terminar de verla, ¿no? Es muy cruda, es muy cruel, muestra una realidad que existe todavía. O sea, tampoco es
una película que digamos, la realidad que se muestra ahí ya no existe, no, es una realidad que todavía está presente en nuestra sociedad, así que es recomendable. Así que... Lo genial ahí complementando lo que dice Paola, es que, claro, La Raíz nos muestra dos miradas que van en paralelo. Por un lado, la locura extrema de Alfredo Castro, y la posibilidad de que nosotros veamos el mundo desde su punto de vista, y la otra es la realidad histórica en la que se sitúa la película, que es la dictadura militar. Entonces son dos caminos que van en paralelo y que desde la mirada del protagonista, en este caso de Alfredo Castro, en su obsesión, haciendo un poco el símil con el rey de la comedia, en su obsesión por poder llegar al Festival de la Una con don Enrique Maluenda, con mucho estuco en la cara, un betún le repara todo lo que pasa, todo lo que pasa alrededor no tiene ninguna relevancia, porque su único, y de hecho él dice, a esto me dedico cuando le preguntan, soy bailarín, es llegar a ser el Tony Manero chileno. Ni siquiera dice soy bailarín, no lo vamos a ver. Le preguntan a qué se dedica, Tony Manero. Tony Manero, justamente. Él es Tony Manero. Una otra imagen de la película para que los amigos la puedan ver. Sí. Ensayando... No será mucho derroche. Rodrigo Rosalba, en una de sus películas preferidas, nos dice: tengo miedo torero. No la he visto. Esa es más nueva, po. Tengo miedo torero es más actual de él. Tengo miedo torero estaba programada para estrenarse en cines. Y lamentablemente por el tema de las cuarentenas, la pandemia, no pudo ser. Y la productora optó por estrenarla en streaming. Y esto fue a través de una plataforma que creó Punto Ticket. Se compraba una entrada virtual y se podía acceder a la película. La película en realidad muestra una tremenda interpretación de Tony de Alfredo Castro, que pegaba con Tony Manero, de Alfredo Castro, pero en realidad no sé si muestra, yo creo que el romance que muestra en esa película es bastante forzado. Esa es mi opinión. Pero estamos hablando de Tony Manero, una película donde se luce nuestro querido Alfredo Castro, se luce completamente. Increíble. De hecho, la escena que vemos ahí, yo creo que marca un inicio de su trayectoria criminal, porque efectivamente es criminal. Sí. Es un psicópata. Y tenemos una discusión acá y que la vamos a dilucidar en el momento en que empecemos a hablar en el Joker. Eso. Héroe villano. Lo vamos a conversar en el momento que pasemos a... Hay una delgada línea entre Oye, pero es todo decadente en la película. ¿Se acuerdan este escenario que tenía? Sí, donde iba a buscar pedazos del escenario. Buscar los pedazos del escenario, es todo decadente, pero por eso yo creo que, bueno, volviendo un poco a la influencia de los medios de comunicación, sobre todo en esa época donde no había libertad prácticamente, estos espacios de ocio, si se quiere, en el fondo llegaban a suplir un montón de carencias que estaba viviendo la gente con mucha pobreza, no solamente económica, sino también intelectual y cultural. Bueno, aquí tenemos el rol de la televisión. Claramente. Bueno, vamos a hablar un poquito de la película. Una película del año 2008, dirigida por Pablo Larraín, que para mí debe ser de los mejores directores de la historia del cine chileno. Ha tenido una filmografía realmente impecable. Yo creo que Neruda debe ser como lo más bajito que ha hecho Larraín, junto con Emma. En realidad el resto bastante bien. Tony Manero narra la historia del personaje de Alfredo Castro, donde está basado claramente en los años 80, en pleno gobierno militar, o en esos momentos bien álgidos de la historia chilena, y como Paola lo mencionaba, estaba con una obsesión absoluta en cuanto a lograr lo que él anhelaba de forma tremenda, que era
ser Tony Manero. Él se creía Tony Manero, repetía en el cine. Hay una escena en el cine donde llega un día y ya no estaban dando Fiebre de Sábado por la Noche, sino que estaban dando Gris. Y se vuelve loco, va y obliga al cojo, como le decían antes, al proyectista del cine, que cambiara la cinta, porque en realidad él no concebía el hecho de que estuvieran dando otra película que no fuera Fiebre de Sábado por la Noche. Hay escenas tremendamente violentas, como también mostraba ahora la que mostraba anteriormente la imagen de del televisor, la escena donde le roba al señor que estaba muerto. Sí, el resto del escenario que montaba. La escena final, cuando... Bueno, aquí vamos a caer en spoiler, amigos, así que los que no lo han visto la otra vez se lo digo. Al final, cuando el personaje Alfredo Castro no gana el concurso en el Festival de la UNA, donde, como dijo José... Y peor, salió segundo. Nuestro Enrique cuenta... Con mucho respeto. Con estudio y con un betún completo en su cabeza. Sí, pero con cariño. Raúl Peralta pierde el concurso, ¿no? Lamentablemente no logra su objetivo y se va atrás del ganador. Con clara intención de matarlo, porque pero se sube. Yo creo que para robar en la juguera, el premio para robar en la juguera. Yo creo que el premio da lo mismo, lo que hubiera sido. Él quería ganar, quería su minuto de fama. Lo mismo que quería el personaje de Robert De Niro en su momento en el Rey de la Comedia. Aquí también Raúl Peralta quería su minuto de fama y quería lograrlo en el Festival de la UNA, que en ese tiempo debe haber sido uno de los shows más importantes de la televisión chilena y con uno de los más importantes también conductores, animadores como Enrique Maluenda. Oye, pero hay otra escena que muestra esta poca moralidad que tenía Alfredo Castro y su personaje. Fue cuando al final, casi cuando ya tenía que ir a presentarse al programa, y llegan los militares a la casa al lugar donde ensayaban y le servía también como hogar, y toman detenido a todo el mundo y él se escapa por los techos dejando a todos botados para poder seguir y llegar al programa. O sea, ¿qué podemos esperar de este personaje? Aquí hay otro trepador, escalador. Es lo que habíamos analizado anteriormente. Tremenda escena. A diferencia del Rey de la Comedia, en donde lo más violento en el Rey de la Comedia es cuando secuestran a Jerry Lewis, pero en realidad la pistola disparaba gomitas. Eso era acá realmente se muestra violencia explícita, y ahí le doy un punto a Alfredo Castro, que bueno, hay una parte, no sé si recuerdan, donde comienza a bailar solamente en ropa interior. Lo hizo antes que Joaquín Phoenix, hay que decirlo. Es que hay otra referencia a distintas películas y van saliendo cositas. Se pega su baile. Tony Manero encarna el fracaso absoluto. Comentario de Diario La Tercera en el año 2008, cuando se estrenó la película, nos dice Rodrigo. Oye, de hecho todo el mundo lo sigue. ¿Se acuerdan que tenía este clan ahí? Un harem, donde él era lo máximo. Sí, pero era Solempo. Qué rescatable. Él se sentía bien en lo que hacía, y podemos también traspasar esta misma imagen a lo que era la película original de Fiebre de Sábado por la Noche, y el personaje de Tony Manero, el personaje de John Travolta, que él era un tipo que trabajaba en una ferretería. De lunes a viernes él trabajaba vendiendo en una ferretería, pero el fin de semana se transformaba en otra persona, se transformaba en el rey de la 2001, que era la disco donde la Roca. Y la gente lo idolatraba. Él era realmente el personaje principal, la atracción principal. Pero él, a diferencia de los personajes de estas tres películas, él no era un psicópata. Él lograba por mérito propio. Él tenía otras carencias, unas carencias familiares, pero eso lo trataba de tapar y disfrazar dentro de la satisfacción que le entregaba el baile en la discoteca. Así que, estamos hablando de carencias, como decías, José, no. Carencias culturales, carencias afectivas,
carencias médicas, porque definitivamente él tenía un problema médico que no era detectado y tampoco fue controlado. Era bastante narcisista también, ¿eh? Porque él se creía el cuento y tenía estas mujeres, ¿cierto? Hasta la hija de la supuesta novia, la otra señora que era la dueña, o sea, tenía estas seguidoras y él se creía el cuento, que era obviamente Tony Manero. De hecho, me da mucha risa una de las escenas cuando él, como se sabía el diálogo, había visto 100.000 veces la película, decía las frases en inglés y las demás, así como los demás, le creían que hablaba en inglés, casi como que lo idolatraban, lo admiraban. Entonces, más obviamente le fomentaban este ego a este señor, que no tenía nada, no lo había ganado a nadie, pero obviamente tenía seguidores, pues, estos seguidores. Porque el chico de bailarín también lo esperaba para el baile, la coreografía. ¿Ah? Realmente no le había ganado absolutamente nadie, porque ni siquiera ganó el concurso. Ni siquiera ganó el concurso. No ganó ni siquiera el concurso. Nuestro amigo Kim Rivero nos está saludando, dice: saludos a los tres, amigos. Un abrazo a ti, amigo. Muchas gracias. No, pero es una gran película. O sea, como les digo, yo creo que finalmente la película la vemos desde la cabeza del tipo, un tipo que está, no sé cuál, no soy experto para decir qué problema psicológico tenía, o psiquiátrico en realidad. Entonces la película se ve desde la mirada, o sea, un tipo que no tiene tenía aspectos psicopáticos, ninguna empatía con la sociedad. Ninguna. Y hay una parte que me da risa o me llama la atención porque la señora que tenía más edad en esta casa, la dueña de la regenta, le dice que se vaya con ella mejor porque esta moda de Tony Manero se va a pasar y después las otras niñas no lo van a pescar y que se vaya con él. ¿Está bueno? Sí. Cuando estaba la película Tony Manero, ya Fiebre de Sábado por la Noche, ya había pasado su peak. De hecho, esta película es del año 77. 77. Como en ese tiempo las cosas no eran tan inmediatas, probablemente a Chile llegó más tarde la película y por eso es que en los años 80 todavía seguía siendo un hit. Bueno, la banda sonora de Fiebre de Sábado por la Noche hasta el día de hoy está considerada una de las más grandes de la historia. Oye, pero ¿qué piensan de cómo bailaba Tony Manero? ¿Qué les parece el baile de Tony Manero? Vámonos ahora a la parte técnica. Oye, pero si hasta se dobla rodillas, no se podía ni parar en el paso que se agachaba. Sí. El piso tenía clavo ahí, pues se queda. La primera vez que se manda el pasito y se le rompe el escenario. Pues. Sí. Y claramente la decadencia, está mostrando la decadencia, y como dice Rodrigo González en el comentario de la tercera, representaba el fracaso absoluto, y en este caso la decadencia absoluta, diría yo. Pero es que por eso también hay una contradicción, porque por un lado se muestra esta decadencia de este personaje en el contexto en el cual se comienzan a implementar una serie de medidas que supuestamente iban a llevar al país al desarrollo. Situación que sabemos que todavía no pasa. Entonces, yo creo que un poco el director, pienso que un poco el director igual quiere jugar con eso. Pero claramente también son una crítica tremenda al sistema. El fracaso de la sociedad, que tampoco le da, como dice Pablo, no le da tampoco sustento a estas personas que tienen problemas mentales. Y ahí andan pululando, como lo que le pasa a los tres protagonistas hoy en general que tenemos hoy día, que estamos analizando. Así es. Bueno, hablemos un poquito de Pablo Larraín, ya que sacamos el tema de sus personajes y de hecho tiene otra película que también está ambientada, pero en este caso en los años 70, como Post-Mortem, que también presenta un personaje, en este caso también protagonizado por Alfredo Castro, y un tipo más silente, un tipo más con menos presencia. No era este tipo histriónico como el de Tony Manero, sino que ya era alguien que pasaba más desapercibido y que le toca un contexto tremendo histórico al momento en que se inicia la película. ¿Cuál te gusta más? ¿Post-Mortem o Tony Manero? Me gusta más Tony Manero. Creo que me gusta más Tony Manero, pero Post-Mortem no quiere decir que sea una mala película. Lo que quería decir yo de Pablo Larraín, bueno, primero es un actor, o sea, un director chileno, nacido en el año 1976,
que tiene en este momento una carrera tremenda, no solamente en Chile, sino que también en Estados Unidos. Ha hecho ya películas en Estados Unidos como Jackie, algo bien extraño, no sé si un chileno haciendo una película de Jacqueline Onassis, paralelamente al asesinato de Kennedy. O sea, no sé, sinceramente, a ver si pasamos a la foto de Pablo Larraín. Más atrás, creo. Amigo José Luis. Ahí está al medio Pablo Larraín, haciendo películas en Hollywood que en realidad no tienen mucho que ver con las idiosincrasias chilenas. No sé si vieron Jackie, protagonizada por Natalie Portman, que habla sobre las consecuencias en la propia Jacqueline Onassis luego de la muerte de su esposo, del presidente de los Estados Unidos. Yo creo que refleja bastante bien hace una buena visión de personajes femeninos también, Larraín. Creo que por eso que también lo eligieron para hacer esta película. Se había rumorado también que él iba a realizar el remake de Cara Cortada, que ya sería la tercera vez, la tercera versión ya me le queda cara, claro, que llevó a ser reconocido en los años 80 por Brian De Palma y Al Pacino, que esa fue la segunda película que se hizo del personaje. La primera fue una película ya de los años 30 en blanco y negro. Bueno, no sé si ustedes saben que Cara Cortada era el apodo que tiene o que tenía Al Capone. No. En realidad después como un personaje de ficción, pero en general estaba basado en Al Capone. Al Capone era Cara Cortada, como era conocido ahí en los bajos mundos. Es que yo creo que recordé hartas cosas con la película No, de Oscar de Pablo Larraín. Creo que viene muy interesante. Sí, en realidad. A ganar un Oscar. Entonces estuvo en la final del Oscar, ¿cierto? No alcanzó a estar en la final, a diferencia del club. Perdón, sí, pues no estuvo nominada. No, de hecho, llegó a la final, a la ceremonia de premiación. Entre las 5, sí, efectivamente sí. Sí, pero la primera película chilena en ganar el Oscar a mejor película extranjera fue Una Mujer Fantástica, de Sebastián Lelio, que también trabajan juntos, están en general con la productora Fábula, que es la que también llevó la historia de un oso, que un año antes de que La Mujer Fantástica ganara, también Chile un Oscar a mejor corto animado. Sí, efectivamente no estuvo nominada, pero lamentablemente no ganó. Bueno, eso es lo que quería tocar yo con Larraín, porque Larraín, viniendo de una familia claramente influenciada por la derecha, se ha atrevido a llevar películas que están completamente contraproducentes, que se contraponen, a lo que él vio en su familia. Y no, como tú bien lo mencionas, José Luis, debe ser una de sus mejores películas, pero a la vez también es una tremenda crítica, no solamente al régimen que pasó, y que obviamente cuando gana el no se abren nuevamente la oportunidad de elecciones democráticas para presidente, pero también al final de la película podemos ver una crítica tremenda a la alegría que se prometió y que nunca llegó, que también los gobiernos de la Concertación han sido bastante cómplices de esa situación. Pero no vamos a hablar de política, no quiero que, como habíamos dicho anteriormente, no vamos a polarizar el programa, y la idea es lograr una discusión en el chat. No sé si los amigos están opinando. Alexis dice: me gustó su actuación en La Jauría. ¿De quién, Alexis? No he visto La Jauría, ¿para qué te voy a mentir? ¿De Robert De Niro? ¿No? Spencer es una película de Larraín que habla de la vida de Diana de Gales. Bueno, esa película aún no existe, Rodrigo Gonzalo. Su última película es Emma. Esa es la última película. Y la película del club igual es notable. Para mí es la mejor película chilena de la historia. Buenísima. Muy interesante.
ahí sí que podemos hablar de una crítica, pero absoluta, a la Iglesia Católica. Hay en el fondo de cómo castiga, entre comillas, a quien obra de mala forma, en este caso los curas, que han sido castigados no solamente por que es lo más común, que es la pedofilia, sino que por otros también, por otros problemas con la justicia. En el fondo los termina castigando, llevándolo a una casa acogida que está supervisada por una monja y que tiene cada cierto tiempo la visita de alguien de la misma iglesia. Pero lo que no se contaban acá era con el personaje de Sandokan ahí, de Fernando Farías, que llega ahí a su curita Matías Lascano. Qué tremenda película es El Club. Sí, cruda también, crudísima, tiene unos diálogos ahí tremendos. Es que por eso yo creo que en Pablo Larraín va de algún modo también de la mano con lo que se dice que este término de ciclo, que coincide con un poco con Tony Manero, donde se inicia toda la constitución que nos va a regir al menos hasta el 11 de abril, y el club también es un síntoma de eso que está terminando en buena hora, y que bueno que esta persona, claro, que tiene esta descendencia quizá un poco más de donde realmente se mueve el poder. De hecho, siempre me pregunto cómo reaccionarán sus familiares cuando ven las películas. Pero lo digo como me parece súper bien, porque para eso es el arte, para eso es la cultura, para develar, para mirarnos a nosotros mismos, si no, ¿para qué? Exacto. Pero insisto, él le hace una crítica a los dos sectores en sus películas. Mejor. A los dos sectores. Creo que no se nota demasiado. Que hace a la alegría que nunca llegó, a la alegría que se prometió y que nunca llegó. Sí, pero la película no, yo incluso para las personas que no vivieron esa época, yo creo que es muy interesante en cómo refleja esta campaña entre el sí y el no. Creo que es muy, muy interesante, sobre todo para quienes no nacieron en esa época. Es muy, muy didáctico de ver cómo, y además me lo mezcla con imágenes de las verdaderas personas que estuvieron ahí. Muy, muy interesante. Me gusta. Él siempre llama a su actor fetiche, Gael García Bernal, este mexicano, que le da también un peso internacional a sus películas, porque Alfredo Castro es un habitual en su filmografía, pero el incorporar a una estrella internacional también le da un realce a su estreno en otros países, porque Alfredo Castro es conocido en Latinoamérica, ha hecho películas y televisión para otros países, pero en general Gael García Bernal ha hecho cintas en Europa, ha hecho cintas en Estados Unidos, por lo tanto también le da este realce para que las películas también, las productoras internacionales se interesen en llevar el cine chileno a estos mercados más grandes. Sí, yo creo que la película más típica que tiene Larraín es Emma, una película que se estrenó y estuvo creo que una semana en cartelera, no es de las más exitosas que ha pasado por nuestras carteleras en Chile, y que está en Onda Media. Yo la vi en esta plataforma, no la alcancé a ir a ver en el cine, y realmente no me gustó mucho, porque en general hay un tema ahí que no me gusta, que es el reggaetón, que en realidad creo que es parte de varios de los males de nuestra época, y acá el personaje principal es una bailarina que descubre estos ritmos y se termina transformando en una cultura tremenda a este nefasto movimiento musical. Sí, es reggaetonera. Oye, me acordé de Gael García Bernal. ¿Sí? Yo lo amaba hasta que vi El crimen del padre Amaro. Ahí dejé de ver a Bernal. En cualquier película que aparezca ya no lo veo. Yo la amaba hasta que vi tu mamá. Yo la amaba hasta... Y tu mamá también en la escena final esa. No, gracias. No, gracias. No, buena película. Sí. Y Alfredo Castro, no dejemos de lado a nuestro protagonista, aunque hemos hablado un poquito. Él ha tenido una filmografía bastante extensa y que lo ha llevado también a protagonizar televisión y cine internacional. Ha ganado un montón de premios y que además en nuestro país está catalogado como, dentro de su generación, como el mejor de todos los actores. Para mí debe ser uno de los más grandes. En estos momentos, por ejemplo, Pedro Pascal, que debe ser el chileno mayor reconocido en el mundo, el más famoso en estos momentos,
obviamente por protagonizar una de las franquicias más taquillera del último tiempo, como es el Mandalorian, y además de grande éxito en la televisión y el cine norteamericano, pero no tiene el registro actoral que tiene Alfredo Castro, eso estamos más que claros. Pedro Pascal nos está representando bastante bien en Estados Unidos y en el mundo completo, pero Alfredo Castro en talento está dentro de los más grandes de la historia. Imagínate a Pedro Pascal de Tony Manero. No calza para nada. Bueno, hemos hablado largo y tendido de Alfredo Castro. Yo creo que ya no sé si hay algo más que aportar, amigos, sobre nuestro protagonista de Tony Manero. Él es un actor chileno, nacido en el año 55, y que su última película fue Tengo miedo torero, como ahí lo nombró Rodrigo Manosalva, ¿no? Bueno, de hecho ahí Pedro Lemebel le pidió encarecidamente que él fuera el actor de la película. Así es, hace una gran performance, pero yo creo que la película está al debe. La actuación de Alfredo Castro, como siempre, impecable, como siempre, súper sólida, pero la película como que no el guión, dices tú, la trama, te falta un poco. Yo creo que más allá del guión, yo creo que es la puesta en escena con los personajes, sobre todo este mexicano que interpreta ahí al interés amoroso de Alfredo Castro. No, como que la historia de amor no se ve bastante forzada. Yo creo que es forzada, no creo que se da de forma natural. ¿Cómo está, hermano Francisco? Yo ahí también conectado al Factor Cine y Ciencia Comedy. Amigos que están conectándose, aunque ya nos queda poco programa, por favor, les pido encarecidamente que puedan compartir este streaming del día de hoy para que podamos llegar a todos los amigos que quieran ver este programa dedicado al séptimo arte y también a los ámbitos del conocimiento. Cortito, antes de pasar a nuestra última película, estamos en plena temporada de premios, a pesar de que los años anteriores, ya en febrero, ya se habían premiado absolutamente todos los grandes festivales. Por la pandemia se aplazaron y pasó hace poco los Globos de Oro. Vamos a nombrar a los ganadores, los principales ganadores solamente para ir más rápido. La película principal es Nomadland, una gran película que tuve la oportunidad de ver hace un par de semanas, protagonizada por Frances McDormand, y que habla sobre un fenómeno que pasa en Estados Unidos sobre personas nómadas que se dedican a viajar en esto, ¿cómo se le llama? Los cazarrodantes. Y van tomando trabajos de acuerdo a las estaciones donde se van moviendo. Es una película muy interesante. Esta película fue la ganadora mejor cinta en los Globos de Oro. Y en musical y comedia ganó Borat 2, que está en Amazon Prime, para los que quieran ver esta continuación de la película de Sacha Baron Cohen, una película que es de humor negro, es una gran crítica a Norteamérica en general, sobre todo a la presidencia de Donald Trump. Mejor actriz, Viola Davis. Mejor actor, Chadwick Boseman. Mejor actriz musical, Rosamund Pike por I Care a Lot, la película que estábamos comentando el otro día. Esta que está en Netflix, de Rosamund Pike. Y también empezaron las nominaciones a lo peor del año, que son los Razzies, los premios que nadie quiere lograr. Y aquí hay una sorpresa tremenda. Glenn Close está nominada a peor actriz secundaria, y yo creo que realmente creo que acá los tipos se volvieron locos, ¿no? Creo que los que nominaron, porque por ejemplo hay películas muy malas y hay actuaciones tremendamente pésimas, y Glenn Close, yo creo que en esta película hizo una gran actuación. No creo que esté... ¿Pero qué película es? Es Hillbilly, una película que está en Netflix, que actúa con Amy Adams, que para mí las dos hicieron unas actuaciones tremendas. Está también nominada Robert Downey Jr. como peor actor por Doctor Dolittle. Creo que se equivocaron. Pero realmente Doctor Dolittle fue uno de los grandes fracasos del año. Y entre las películas que están nominadas está 365, que se estrenó en Netflix, que habla sobre esta película. Es una película turca que tiene algunos ribetes de las 50 sombras de Grey, donde un tipo
ultra machista y secuestra a una mujer y para que se enamore de él casi a la fuerza. Una película pésima, horrible. Y uno de los remakes más lamentables del último tiempo, que es La Isla de la Fantasía, pero un desastre pero absoluto. No sé si se acuerdan de esta serie. Sí, obvio, con Tatú. Estaba ahí justamente Tatú y Ricardo Montalbán, hicieron una película, pero en términos de terror, una mezcla así muy extraña que no le resultó para nada y está nominada a lo peor del año. Ahí está la lista. Tapa todo. Justamente. Joker. Pasamos a nuestra última película del día de hoy, que es esta gran cinta de Todd Phillips protagonizada por el gran Joaquin Phoenix, que le dio su Oscar a Mejor Actor en una cinta que en general las películas basadas en cómic no son películas muy tomadas en cuenta por la crítica. Pasemos a escenas del Joker, amigo JL, por favor. Arthur Fleck, el protagonista. Aquí tenemos un paralelo tremendo a lo que es El Rey de la Comedia. Aquí podemos decir que la trama pasa bastante en esta película de Scorsese, se nutre un montón. Primero del cómic, de ese cómic, una película que está basada en un personaje que es un enemigo, el enemigo principal de Batman, el archienemigo del hombre murciélago, pero que toma una cinta de orígenes y que no lo mezcla directamente con Batman, sino que indirectamente. Hay algunos personajes, por ejemplo, aparece Bruce Wayne, pero cuando niño, aparece Alfred, aparece Thomas Wayne, el padre de Batman, y bueno, de los que no vieron la película no vamos a contar mucho de la relación, pero sí vamos a tener algunos spoilers de esta cinta. Todd Phillips es el director que en general había dirigido películas comedias que no eran tan trascendentales y que no son películas que les guste mucho a la crítica, como por ejemplo Old School, Starkey Hatch, este remake también de esta serie ochentera. Está ¿Qué pasó ayer? La trilogía de Hanover, de estos tipos que van a una despedida soltero y al otro día no se acuerdan de absolutamente nada. Este es el director de estas cintas. Y que se encuentre ahora con un drama pero tremendo, porque ya nos olvidamos del personaje del cómic, ya pasamos directamente a un personaje, primero, que tiene una patología tremenda, que se debate, y eso es lo que nosotros hemos comentado, entre si es héroe o villano, o víctima o villano, que también lo vamos a comentar aquí con los amigos de Ciencia Comedy, y que finalmente la propia sociedad lo empuja a tomar ciertas decisiones. Yo no estoy justificando el actuar, pero sí claramente muchas de las cosas que le van pasando en el desarrollo de la trama lo llevan a transformarse ya de Arthur Fleck a el Guasón, este personaje que ya lo podemos ver como un villano al final de la película. Amigos, largo y tendido de lo que es esta gran cinta del año 2019 que recaudó más de $1.000 millones, fue un éxito absoluto para una cinta de un presupuesto bastante humilde para las superproducciones de Hollywood. Incluso Warner no le tenía mucha confianza y luego se estaba sobando las manos y le están ofreciendo contrato a Joaquin Phoenix para poder protagonizar una eventual continuación, una eventual secuela. Paola, José Luis, ¿qué podemos comentar de El Joker? Yo creo que tenía la vara alta después de El Joker de Christopher Nolan. Entonces cualquiera que se atreviera a tomar este personaje, claro, tan manoseado quizás desde el cómic y quizás desde un poco de vista un poco más liviano, y nos encontramos con esta sorpresa, magnífica actuación de Joaquin Phoenix, y que, como tú bien dices, tiene mucha relación, sobre todo con el Rey de la Comedia, y de hecho ahí, bueno, trabaja Robert De Niro ahora en el otro lado de la película, sino que ahora él es el que tiene el show de televisión, y Arthur Fleck es el que quiere también demostrar que tiene dotes para la comedia.
bueno, eso fue un poco cuestionable, pero también se da, aquí yo creo que a diferencia de las otras películas, se plantea de manera más patente, si se quiere, este descontento un poco con los abusos en distintos ámbitos que se muestran en la película y que luego se pueden extrapolar a la realidad. No solamente en la discriminación que él tuvo cuando se terminan sus remedios, ¿cierto? Sino que también en temas laborales, el problema que tuvo en su infancia. O sea, hay un montón de situaciones que finalmente lo llevan a tomar algunas decisiones que, si bien podrían ser o no cuestionables, está la gran pregunta si es héroe o villano. Tenemos otra imagen ahí para ir mostrando, amigo JL, a ver si pasamos a esa escena genial. Esa escena muestra además la enfermedad que él tenía y que tenía que andar pidiendo una identificación para que la gente no se asustara, porque en cualquier momento lanzaba unas carcajadas que asustaban a cualquiera. Que no tenía control en sí de esa situación, por lo tanto, aunque él quería, y por eso yo insisto en que, a diferencia de Castro en Tony Manero, esta persona medianamente recibía tratamiento, porque cuando conversa con la terapeuta, la persona siente que la está guiando, pero obviamente era deficiente, o sea, no era para nada lo que él requería, pues, no era soporte. Claro, y con los tratamientos también, por efectos burocráticos, obviamente, que también pasa en nuestro país, no a estar diciendo que no. Pero a diferencia, él quería hacer las cosas bien. Si ustedes se fijan, él trata de luchar con esta, de no ser mala persona, porque la gente era muy mala persona con él. O sea, el ambiente que lo rodeaba, la mamá, o sea, con una mamá así también, obviamente, el ambiente que lo rodeaba no era como para que terminase siendo una persona muy cuerda. Por lo tanto, en el trabajo, estos abusos, como decía José, en la calle, pero él quería ser un comediante, por lo tanto, esa era su intención, sin hacer daño a nadie, a diferencia de Tony Manero, que él arrasaba con quien fuese como para lograr su objetivo. Acá no, porque él buscaba oportunidades. Por eso marcó esa diferencia. Pero él no podía controlar sus actuaciones o su accionar, porque después finalmente ya, hablando un poco más científicamente, está gobernado por, nosotros tenemos entre comillas, tres cerebros, que el cerebro reptiliano, que es el más primitivo, el cerebro límbico, que tiene que ver con las emociones, y el cerebro racional. Por lo tanto, aquí obviamente él no tenía control, no había conexión entre su cerebro más primitivo, que lo hacía hacer todo este tipo de acciones después, con su cerebro límbico, y menos obviamente con su cerebro racional. Por lo tanto, no había un razonamiento de sus acciones, sino que más bien se dejaba llevar por las emociones, porque fue tanto el desborde que tuvo con los abusos, con la falta, que incluso él también hacía estas alucinaciones, porque cuando él pensaba que la pareja de la chica de su edificio, al final no sabemos qué parte era real o no, porque él se imaginaba una vida distinta. O sea, era tanto su anhelo de poder ser otra persona, claro, que se imaginaba que era otra persona. Sí. Vamos a leer algunos comentarios de los amigos del chat mientras cambiamos las imágenes ahí del Joker. Tenemos a otra donde ya es transformado ahí en el personaje. No puedo hacer nada, y le ganó su cerebro reptiliano límbico. Esa es mi imagen preferida. Sí. Acá está el rey de la comedia. Así es. Y justamente Robert De Niro en este caso invirtiendo el papel, porque es él el showman, el personaje más importante. Los amigos ahí del chat nos están diciendo, Pepito nos dice, el bromas, ahí hubo también una polémica cuando decían que ese era el nombre que iba a tener en España, pero no fue así, solamente era un meme. Escuchaba a Joker con traducción. Vamos a decir en vivo. Rodrigo Monsalvo dice, antes de esta película estaba el Joker de Leto, pero lamentablemente el Joker de Leto no se acuerda a nadie. El pasó sin pena ni gloria. Alexis dice, Arthur era o no hermano de Bruce Wayne. Leí por ahí que no han desmentido y tampoco afirmado que en realidad la película nunca lo confirma ni lo desmiente. No, nada. En realidad no deja abierta la posibilidad
justamente para abordarlo en una eventual continuación, en una eventual secuela. Pepito nos dice, Joaquin Phoenix hace un homenaje a su gran amigo Heath Ledger en la película. Es que claramente la vara estaba completamente alta en la interpretación de Heath Ledger. De hecho, en la película El Caballero de la Noche, lo mejor fue la interpretación del Joker, del Guasón. Y lamentablemente su muerte trajo consigo mucha, sobre todo le caló bastante hondo en Joaquin Phoenix, porque Phoenix también tiene una historia familiar bastante trágica. No sé si ustedes saben que él tiene varios hermanos y uno de ellos era mucho más famoso que Joaquin. En los años 80 y 90, su hermano River Phoenix fue Indiana Jones joven en La Última Cruzada. No sé si recuerdan esta película, actuó también en Espía sin rostro con Sidney Poitier, por ejemplo, y lamentablemente sufrió una muerte repentina por exceso de droga en el club de Johnny Depp, en el Viper. Entonces Joaquin Phoenix también le caló bastante hondo la muerte de Heath Ledger. Celso nos dice, estuvo ausente unos minutos por mi pega y que estoy trabajando de noche. No hay ningún problema, amigo. Ahora el Joker de Jared Leto tiene la posibilidad de reivindicarse en el Zack Snyder Cut, en el corte Zack Snyder. Bueno, ya estamos a menos de una semana de que se estrene el corte de Zack Snyder y efectivamente el Joker de Leto vuelve para tener un pequeño papel. En el fondo, por lo que se ha visto en las imágenes, viene a ser parte de la pesadilla de Bruce Wayne. No es una actuación muy larga, pero claramente tiene un look completamente distinto al de Escuadrón Suicida, que lo habían colocado casi como un reggaetonero. O sea, ya los tatuajes en la cara y toda esa cuestión era realmente horripilante. Alexis nos dice, DC Comics ha ganado 2 Oscars y los 2 por su Joker. Bueno, efectivamente los 2 protagonistas del Joker, no Jack Nicholson, que fue el primero en llevarlo al cine en las películas de Tim Burton. El Joker de Heath Ledger fue ganador del Oscar a Mejor Actor Secundario y esta vez Joaquin Phoenix lo gana como principal. Así que ahí hay algo que no es común en lo que es el cine, porque las películas basadas en cómics no son muy premiadas. Y en este caso hay 2 actores que ganaron un Oscar por el mismo personaje. Bueno, y de hecho también, por ejemplo, con el Padrino, que 2 actores habían ganado un Oscar por el mismo personaje, como Don Vito Corleone, que fue Marlon Brando y Robert De Niro. Y hay otra de otro actor, pero que no fue ganador, pero sí estuvo nominado 2 veces por el mismo personaje, que es Sylvester Stallone por Rocky. Estuvo nominado por Rocky la primera a Mejor Actor y después por Creed. Estuvo nominado a Mejor Actor Secundario también por el mismo personaje. Son algunas cositas que son muy difíciles de realizar en el cine, porque el mismo personaje generalmente no está siempre, no tiene una buena interpretación 2 veces. Sí, yo creo, Carlos, que también otra cosa interesante de la película, que también, bueno, situándola en el contexto, es un contexto en el que habían distintos movimientos disidentes alrededor del mundo. Estaba, por ejemplo, incluso antes que en Chile, estaban los indignados en España, los chalecos amarillos en Francia, el movimiento por más libertad y democracia en Hong Kong, etcétera, etcétera. Entonces la película de algún modo toma también eso, sobre todo en las escenas finales de la película. En donde igual la gente se une a esta cruzada del Joker. O sea, si tú te fijas, es un líder natural del descontento que se había producido. O sea, comparándolo, por ejemplo, con el Rey de la Comedia, después de un año de haber estado preso, él saca un libro. O sea, digamos en la película. Y la gente después lo idolatra después de un año que lo odiaba, después lo idolatra. Entonces, acá con el Joker pasa algo muy parecido. Aquí en esta parte, la escena, digamos, cuando obviamente mata a cierto este personaje, después se vuelve casi un héroe nacional de la rebelión en contra de lo establecido. Pero ahí podríamos especular en ambas películas, porque en ambas películas los protagonistas tenían una imaginación bastante promisoria, bastante amplia. Entonces, pero incluso en el Rey de la Comedia, Carlos, disculpa, si hubiese sido así,
imagínate lo torcido de la sociedad, porque el tipo arma un libro, se hace famoso, un tipo que secuestró a otra persona por un minuto de fama y saca un libro y vende millones de copias. Ujú. Así sucede. Hay una escena donde también podemos colocarla como ejemplo, en este caso, si el Joker es víctima o villano. Fue el momento que asesina a uno de sus partners en este departamento. No sé si se acuerdan de esta escena. Al que era chiquito. Deja libre al enano y matar. Es que el otro era abusivo. Yo creo que fue una situación justificada. No, nada es justificado, pero... Ya no estaba medicado. Ya le había pasado lo del el asunto en el metro. Había descubierto que su mamá... O sea, él ni siquiera sabía quién era. Y más encima, yo creo que lo que más le dolió es que vio que su ídolo, Robert De Niro, que ya sabemos que era Robert Pattinson en la otra, se burla de él cuando lo muestra en su show diciendo que, o sea, lo ridiculizó ante todo el mundo. O sea, ya más pelos para la sopa imposible. Así es. ¿Justifica su accionar? No lo sé. Alexis nos dice, la última película que vi en el cine antes del estallido social fue el Joker. No sé si les pasó a ustedes. No, sí. Alexis, porque el Joker fue harto antes de octubre. Pero yo la vi 2 días. Yo la vi 2 días. Yo la vi 2 días. 2 días antes del estallido social. 17 de octubre. Como yo voy toda la semana al cine, o iba toda la semana al cine, y aquí lamentablemente no se puede. No, yo vi varias películas antes de que pasara eso. Hartas más. Que no, pero estaba en cartelera en esa fecha, estaba justo antes del estallido, estaba disponible, sí. Puede ser. Coincidencia. Sí, bueno, puede ser. No, pero interesante. Rodrigo nos salva, el enano tratando de abrir la puerta en el cine, todo. Largo y reír. Bueno, sí, nos le reímos todos en esa escena. Pero, bueno, Paola me entiende. Sí, estábamos juntos en el cine ese día. Sí. Sí, pues fuimos juntos. Bueno, Mano Salva igual andaba ese día, andábamos varios. Me acuerdo. Efectivamente. Bueno, amigos, son las 23:32 de la noche. Pasó volando el programa el día de hoy, tremendamente. Palabras al cierre sobre el tema del día de hoy, las películas que revisamos. José Luis, Paola. Recapitulando. Yo creo que son un reflejo de una sociedad que yo creo que va de mal en peor cada día. O sea, el cine refleja eso, pero en estas 3 películas yo creo que claramente reflejan mundos que todavía existen, mundos muy turbios, mundos que se desligan del ser, entre comillas, se desligan de la persona, ¿ya? Y se acercan mucho más a este consumismo, a el ser famoso por un día, a esta felicidad o a este estar bien por un rato, pero ¿qué hago después? Entonces... Estado de hedonismo, José Luis, eso. Exacto. Es para cómo pensarlo, o sea, son películas para reflexionar, son algunas un poco más duras, otras cosas un poquito más livianas, pero que muestran la realidad de la sociedad en la que vivimos. Entonces yo creo que igual la responsabilidad de cada uno es ver en nuestro entorno cuánto de lo que vivimos es real y cuánto de lo que vivimos es ficticio y no estamos inventando nuestra vida. Y si vale la pena esta escalada vale la pena, exactamente, para lograr un objetivo que en el fondo es tan o sea, sobre quién paso para poder lograr lo que yo quiero hacer. O sea, voy a hacer que el resto sufra, o el resto me odie, el resto me quiera, o hago algo para que me quiera y no me odie. Hasta dónde estoy dispuesto a tergiversar o cambiar un poco mi marco de valores para poder ser reconocido, entre comillas, por la sociedad. Así es. José Luis, palabras al cierre. Sí, bueno, yo creo que marcan un poco una crítica, especialmente en el Joker, especialmente ahí, de un ciclo que está terminando. O sea, lo que plantea Paola son cosas de las que en general, no solamente en Chile, sino en varios países del mundo, ya estamos un poco cansados de valorar a las personas por lo que consumen o por lo externo, donde la competencia es lo que prevalece y finalmente el que no puede subirse al carro
casi como si fuera simplemente responsabilidad, ¿no? Entonces yo creo que yo agradezco eso en el cine, que finalmente nos dé una bofetada y nos diga, bueno, finalmente esa es la sociedad que estamos construyendo, y de hecho, en buena hora que estemos reflexionando acerca de eso y nos hayamos dado cuenta que era una olla a presión, o sea, que es una locura, era una locura, así que por eso me parece muy interesante en el fondo este eslogan que tenía la campaña de Barack Obama, que decía yes we can, sí, nosotros podemos, es como esto, sí, yo puedo, pero a veces el camino no es tan sencillo, y cuando no están las condiciones en una sociedad para abrirte el camino, más que ponerte obstáculos, pienso que comienzan los estallidos que ya todos sabemos que han pasado no solamente en Chile, sino que en distintas partes del mundo. Y para eso, como siempre, la sociedad del cansancio. A ver, vamos a la pantalla para que la podemos ver. La sociedad del cansancio, sí. donde este filósofo coreano explica de manera muy interesante cuáles son las enfermedades que tenemos en la época moderna, que tienen que ver un poco con esto, con lo que llamamos la depresión, el trastorno por déficit de hiperactividad, esta actitud supuestamente positiva ante todo evento, etcétera, etcétera. Finalmente son consecuencias del modelo que ha dominado en el mundo durante todo este tiempo, que más allá de una ideología tiene que ver con una manera en cómo hemos construido la realidad. Más allá de una tendencia política, cómo hemos construido la realidad y hemos aceptado que esa realidad en el fondo se basa en el consumismo y es la norma. Hay responsabilidad compartida, sí, ¿eh? Por supuesto. Muchos que nos sentimos cómodos a veces con la realidad que estamos viviendo. Y el último, ahí me permite solamente esto de las películas puede ser la injusticia. ¿Qué pueden decir sobre eso? ¿Cómo? Algo que relaciona las tres películas puede ser la injusticia, nos dice Alexis. Sí. Es que por eso los tipos al final, a mí son, claro, son villanos, pero para mí igual son víctimas. O sea, en el Joker se especifica más que el tipo finalmente por esta burocracia le cortan los remedios. Sí. Pero hay un libre albedrío que te lleva a tomar decisiones, y yo siempre insisto, hay situaciones en la vida que te demuestran tu verdadero ser, tu verdadera naturaleza, y en este caso las situaciones al límite que estuvieron expuestos estos protagonistas les mostraron su verdadera naturaleza solamente. Yo creo que son villanos los tres que muestran. Yo sé que se contraponen. Son víctimas de una sociedad que no los comprende, que no los atiende. Como decía Pablo Neruda, hay un cierto placer en la locura que solo el loco conoce. Así es. Bueno, amigos, muchas gracias por estar nuevamente con el Factor Cine y Ciencia Comedy. Nos volveremos a ver en 2 semanas, que sería el día viernes 26 de marzo, cuando ya vamos a estar en pleno otoño. Ya se nos fue el verano, lamentablemente. Así que muchas gracias, Paola, José Luis, siempre es un placer compartir con ustedes, amigos en sus casas, que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Saludos para todos y todas. Saludos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.